Seguimos con el módulo de las capacidades físicas y hoy nos dirigimos al entrenamiento de la fuerza. Vamos a ver lo que nos dice nuestro manual, luego haremos un resumen y las preguntas flash para que puedas comprobar tu conocimiento. Y allá vamos. Desde el punto de vista fisiológico y muscular, que es lo que ahora nos interesa, la fuerza es la capacidad que tiene el músculo al activarse de producir tensión muscular bajo condiciones específicas. La cantidad de tensión que puede generar un músculo, así como la velocidad a que es capaz de ejercerla, dependen de varios factores que son de tipo biológico, mecánico, funcional o sexual. Entre los factores biológicos tenemos el tipo de fibras, que hay dos tipos que son las fibras rápidas o FT, las fibras lentas o ST, for fast twitch o slow twitch. Las primeras acostumbran a tener más volumen y por lo tanto más capacidad para generar tensión. Además son capaces de generar mucha tensión en poco tiempo y producir acciones rápidas, pero se fatigan rápidamente a causa de su menor interacción. Por su parte, las fibras lentas o slow twitch normalmente tienen menos volumen y por lo tanto menos capacidad para generar tensión. Su gran irrigación sanguínea les permite hacer trabajos de larga duración, pero eso sí, generando poca tensión por unidad de tiempo y dando lugar a acciones más lentas. Seguimos con los factores biológicos y nos concentramos en el aspecto neuromuscular, tipo de unidad motora. La fuerza desarrollada por la parte del músculo que ejerce la contracción, la parte contráctil, viene determinada por el tipo de estimulación y por la frecuencia en que se dé este estímulo. Esta actividad contráctil depende del estímulo de las llamadas alfa-motoneuronas situadas en el asta anterior de la médula espinal. A un grupo de fibras estimuladas por una misma motoneurona la denominaremos unidad motora. Las unidades motoras tónicas que inervan las fibras lentas tienen una velocidad de conducción del estímulo baja y una frecuencia de impulso lenta de 10 a 15 Hz. Las unidades motoras fásicas que inervan las fibras rápidas tienen una velocidad de conducción alta y una frecuencia de impulso rápida, entre 20 y 60. Seguimos en factores biológicos y ahora los aspectos energéticos. La mayoría de las manifestaciones de fuerza que se dan en gran parte de los deportes son utilizaciones máximas o casi máximas y a velocidades de ejecución altas. La vía energética utilizada será la anaeróbica aláctica. Pero hay un grupo de deportes como pueden ser el remo o la escalada en los que la duración y repetición de las acciones de fuerza nos obligará a utilizar una vía de energía aeróbica con presencia de oxígeno. Y seguimos con los factores biológicos y veremos la respuesta hormonal. Esta respuesta viene condicionada por la intensidad de los ejercicios, el volumen total o el descanso. Por ejemplo, la testosterona es la principal responsable del aumento de la síntesis de proteínas, es decir, es capaz de introducirse dentro de la célula e interaccionar con el ADN para asimilar las proteínas de carne, pescado, huevo, etc. que ingerimos para aumentar el tamaño del músculo. Su producción aumenta sensiblemente durante el entrenamiento de la fuerza. Somatomedinas o IGF es la hormona responsable de acciones como el aumento de la síntesis de proteínas, la asimilación de las proteínas ingeridas por el cuerpo, el aumento de la captación de proteínas por parte del músculo, la reducción de la degradación de proteínas durante el ejercicio o la estimulación de crecimiento de los cartílagos. Sus funciones van asociadas a las de la hormona de crecimiento que veremos más adelante. Ahora, la hormona del crecimiento o GH, que significa Growth Hormone. Sus principales funciones están asociadas a la síntesis de proteínas y la utilización de grasas. Además, actúa como potenciadora de las somatomedinas y por lo tanto de sus funciones principales.
Los tipos de entrenamiento de fuerza que favorecen más la liberación de esta hormona son los que contienen pesos elevados de 70-80% del máximo, con series cortas de 5 a 10 repeticiones y con poco descanso entre series. Por lo tanto, ya puedes empezar a intuir que el entrenamiento bajo estos parámetros va a ser el que nos interesa hacer cuando el objetivo sea el aumento de masa muscular. Insulina. Su función principal es la de mantener los niveles adecuados de azúcar en sangre y en el músculo. De hecho, es la responsable de permitir la entrada de este azúcar dentro del músculo cuando es necesario. Por otro lado, también aumenta la captación de aminoácidos o proteínas dentro del músculo y evita su degradación durante el ejercicio. Ahora resumido, factores hormonales de la fuerza: testosterona, síntesis de proteínas, procesos de reparación muscular post-ejercicio, estimula la liberación de GH y somatomedina. Somatomedinas: síntesis de proteínas, aumento de la captación de proteínas por parte del músculo, disminución de la degradación durante el ejercicio, estimulación del crecimiento de los cartílagos. Hormona de crecimiento: síntesis de proteínas, utilización de grasas durante el ejercicio, potenciadora de acciones de las somatomedinas. Insulina: regularización de la glucosa muscular, captación de aminoácidos por parte del músculo. Evita la degradación de estos aminoácidos durante el ejercicio. Factores mecánicos. Entre ellas tenemos la longitud del músculo. La tensión que es capaz de generar un músculo depende de la longitud que tenga en el momento de su activación. Los que generan la tensión son los llamados puentes de actina y miosina, que son conexiones que se dan dentro de la fibra. Cuantas más conexiones se den, mayor podrá ser la tensión, y estas varían en función de la longitud del músculo. Así, cuando el músculo se encuentra totalmente acortado, el número de puntos de unión entre la actina y la miosina es mínimo y también lo es la tensión generada. La velocidad de trabajo. El nivel de tensión que es capaz de generar un músculo está estrechamente ligado con la velocidad con que ésta se produce. Con mayor carga se disminuye la velocidad de acortamiento, siendo esta igual a 0 cuando la carga es máxima, una carga que no podemos mover. Otro aspecto relacionado con la velocidad es el tiempo que cada persona necesita para alcanzar diferentes niveles de fuerza, siendo eso sí mayores cuanto mayor sea la carga que movilizar. La aplicación práctica de este punto viene dada por el hecho de que debemos conocer cuáles son las necesidades específicas de cada deporte para saber qué aspectos tenemos que mejorar. Así, en deportes de velocidad o en deportes de equipo, nos interesará que el deportista sea capaz de generar gran cantidad de fuerza en espacios de tiempo reducidos para conseguir lo que llamamos movimientos explosivos. Esta velocidad de acortamiento tiene una parte innata, porcentaje de fibras rápidas, pero también es en gran parte entrenable. La elasticidad. Todos los cuerpos se deforman por la acción de fuerzas externas, comportamiento que también ocurre con el músculo. Cuando el músculo, componente contráctil, y el tendón de este músculo, componente elástico, se estiran, estos se resisten a la modificación de su longitud. Durante esta fase de estiramiento se almacena energía elástica, que se liberará cuando el músculo vuelva a cortarse por la contracción. Cada individuo tiene un grado distinto de dureza muscular, rigidez, que determinará la capacidad de sus músculos para almacenar energía elástica. Esta característica de los músculos tiene una aplicación práctica muy importante en la mayoría de los deportes, ya que si la acción en la que vamos a desarrollar la fuerza puede ir precedida de un preestiramiento muscular, el grado final de tensión muscular generada será mayor. La siguiente clasificación que vemos son los factores funcionales.
Con relación a la longitud del músculo, podemos hablar de contracciones isométricas cuando la longitud del músculo no cambia durante la contracción y de dinámicas cuando hay una variación de la longitud durante la contracción. Por otro lado, cuando la fuerza que se produce es constante durante todo el movimiento, hablamos de contracción isotónica, pero cuando esta varía, hablamos de contracción alodinámica. Y finalmente veremos los factores sexuales. La mujer tiene un rendimiento menor en las manifestaciones deportivas relacionadas con las cualidades condicionales, especialmente cuando la predominante es la fuerza en valores absolutos. Cuando hablamos de valores relativos, fuerza en relación con el peso corporal, las diferencias siguen siendo a favor del hombre, pero en menor medida. Y en todo caso, estas son más notables en el tren superior, la parte superior del cuerpo. Estas variaciones vienen dadas por factores estructurales, como la talla, la masa corporal, el porcentaje de grasa, que es superior en mujeres, y su distribución de la masa muscular, la estructura del tronco y caderas, o el centro de gravedad, que es más bajo en la mujer, que por genética acostumbran a estar a favor del hombre para el desarrollo de esta capacidad. Son aspectos que no nos hacen ni superiores ni inferiores los unos de los otros, sino que simplemente nos diferencian por razones que seguramente se remontan a las tareas que más desarrollaban según el género nuestros antepasados. También hay que tener en cuenta que durante la fase del periodo menstrual la mujer sufre alteraciones hormonales que pueden afectarle en el rendimiento o en la respuesta biológica que tenga al entrenamiento de la fuerza. Tener en cuenta estos datos ayudará a la preparación de las sesiones. Resumiendo los factores que influyen en la fuerza. Los factores que influyen son biológicos, mecánicos, funcionales y sexuales. Entre los biológicos, estructuras de las fibras, rápidas o lentas, tipo de unidad motora, tónica o fásica, aspectos energéticos, anaeróbico a láctico aeróbico, respuesta hormonal, testosterona, GH, somatomerinas, insulina. En los factores mecánicos, longitud del músculo, velocidad de contracción, elasticidad. En los factores funcionales, variación de longitud durante la contracción, isométrico dinámico, variación de la tensión durante la contracción, isotónico alodinámico. Y luego el factor sexual que acabamos de ver. Tipos de contracción muscular. Hay una clasificación de los tipos de contracción que se hace a partir de la longitud que tenga el músculo dependiendo de la magnitud de tensión con respecto a la resistencia externa. Cuando hablamos de longitud del músculo, nos referimos a la distancia entre los puntos de origen e inserción de este. Esta división básica nos dará la contracción isométrica cuando la longitud no varía, la concéntrica cuando la longitud disminuye y la excéntrica cuando aumenta. Pero más detalladamente hablaremos también de contracciones tónicas, fásicas, fásico-tónicas, explosivo-isométricas o explosivo-tónicas, explosivo-balísticas o explosivo-elásticas y veloz-acíclicas. Etimológicamente, isométrico significa misma, iso, y distancia, métrico, lo que quiere decir que la magnitud de la tensión del músculo es igual a la resistencia externa, pero que la longitud, es decir, la distancia entre el origen y la inserción, no varía. A pesar de esta misma longitud, las propiedades elásticas de los tendones permiten que haya movimientos internos no apreciables desde el exterior. Estos movimientos constan de un acortamiento de la parte contráctil, el músculo, y un estiramiento del componente elástico, con un mantenimiento de la longitud total. Un ejemplo muy gráfico para que ubiques mejor este tipo de contracción en el mundo del deporte podría ser la posición en la que un portero de un fútbol espera que le chuten un penalti.
Dejando de lado que a veces hace pequeños movimientos para engañar al atacante, la posición de tensión estática previa a los movimientos para hacer la parada es una tensión isométrica. En la vida cotidiana se dan este tipo de tensiones, por ejemplo, cuando empujamos un armario y debido a su peso no podemos moverlo. En este caso se da este régimen estático porque la tensión interna del músculo es máxima, pero no suficiente para desplazar el objeto, por lo que la longitud entre origen e inserción no cambia. La contracción dinámica o anisométrica. En este tipo de activación muscular, a menudo mal llamada isométrica, que querría decir igual fuerza, la magnitud de la tensión del músculo no es igual a la resistencia externa, por lo que la longitud del músculo varía. En la contracción dinámica, los elementos contráctiles se contraen y los elementos elásticos no varían de longitud. Cuando decimos que la longitud de los elementos contráctiles varía, puede ser que se acorte, luego hablaríamos de contracción concéntrica, o que se alargue, con lo que hablaríamos de contracción excéntrica. Vamos a ver las razones que determinan que la contracción sea de uno u otro tipo. Contracción dinámica concéntrica o miométrica. Esta acción muscular se da cuando la tensión del músculo es mayor que la resistencia externa, por lo tanto el músculo se acorta. Lo que ocurre de nuevo es que el término utilizado más generalmente, concéntrica, no describe lo que realmente sucede en el músculo, ya que su significado es el de tener un centro común. Más correcto sería el término miométrico, que significa menor medida, por lo tanto se acerca mucho más al verdadero proceso. Dentro de las contracciones concéntricas podemos distinguir entre contracción isotónica, cuando la tensión que genera el músculo es constante durante todo el rango de movimiento. Esta situación solo se puede dar en situaciones de laboratorio, por lo que no hay ejemplos en el mundo del deporte ni en la vida cotidiana. Contracción alométrica. Alo significa distinto. La tensión que genera el músculo no se mantiene constante durante el rango de movimiento. Por ejemplo, en el mundo del deporte, una salida de 100 metros donde el atleta está estático en una posición y hace una contracción concéntrica del músculo cuádriceps de las dos piernas para salir. En la vida cotidiana, el hecho de subir una escalera nos obliga a contraer de forma concéntrica el músculo cuádriceps de las piernas alternativamente. Contracción dinámica excéntrica o pliométrica, que es mayor longitud. La tensión que genera el músculo es menor que la resistencia externa que se aplica, por lo que el músculo se elonga. El término más adecuado es el de contracción pliométrica. Lo que pasa es que este mismo término se emplea inadecuadamente para referirse al trabajo de saltos cayendo de esta altura que veremos luego más adelante. El hecho de que digamos que la fuerza externa es superior a la tensión del músculo lleva a pensar que la fuerza a vencer es siempre superior a la tensión máxima que dicho músculo pueda realizar. Pero en realidad hay situaciones donde realizamos menos tensión que la externa porque nos interesa para realizar el siguiente movimiento. Por ejemplo, cuando bajamos una escalera y apoyamos el pie en el escalón de abajo, automáticamente dejamos que el peso de nuestro cuerpo, la fuerza externa, sea superior a la tensión realizada por nuestra pierna. Así estamos haciendo una contracción pliométrica que nos permita poner el otro pie en el siguiente escalón. En el mundo del deporte, la mayoría de las acciones pliométricas se realizan para coger energía elástica para liberarla en la siguiente acción. Flexionar rodillas para saltar, recibir un balón y llevarlo al pecho para luego pasar. Sin embargo, también hay alguna situación donde encontramos una contracción pliométrica aislada.
Cuando en el aparato de anillas de gimnasia deportiva pasamos lentamente la posición de Cristo, brazos en cruz, a la de suspensión, colgado de anillas. El dorsal se contrae en este caso de forma pliométrica. Para encontrar una situación donde se dé una acción pliométrica porque realmente el músculo no puede aguantar la tensión externa, nos tendríamos que ir al trabajo con pesas y reproducir una situación en la que el individuo levanta un peso, imagínalo con algún ejercicio de pectoral, y necesita la ayuda de dos compañeros para subirlo, los cuales dejen de ayudar en la fase de bajada. Otra situación, en este caso no deportiva, sería el caso de competidor que está perdiendo en el típico pulso. A pesar de la fuerza realizada, la del oponente es mayor y le hace retroceder. Ciclo estiramiento-acortamiento. Este tipo de contracción, de hecho, es una combinación de las tres anteriores que hemos explicado. Su gran importancia en el entrenamiento y el hecho de que encadene los tres tipos de tensión que acabamos de estudiar nos ha hecho creer que era un buen momento para comprenderla. Son situaciones en las que hay tres fases: una pliométrica o excéntrica, una isométrica, régimen estático, y una concéntrica, miométrica. Ejemplo de salto con toma de impulso, un contramovimiento, donde se dan las tres fases descritas anteriormente. Fase pliométrica o excéntrica. El deportista flexiona sus rodillas y empieza a bajar su cuerpo hasta unos 90 grados de flexión, con lo cual el músculo cuádriceps de sus dos piernas se está estirando a pesar de la tensión que él ejerce. Fase isométrica de régimen estático. El deportista está parado en la posición de semiflexión con gran energía elástica acumulada en sus cuádriceps. Esta fase es casi imperceptible cuando vemos un salto, pero es evidente que entre dos movimientos que van en dirección contraria debe haber un instante de parada. Fase concéntrica o miométrica. El deportista hace tensión muscular máxima para estirar sus piernas y saltar. El músculo viene de una posición de preestiramiento y por lo tanto se acorta durante el rango de movimiento. Entonces, tipos de contracciones musculares. Contracciones isométricas o de régimen estático. Portero de fútbol, un armario que no podemos mover. Contracciones dinámicas, concéntricas o miométricas, que pueden ser isotónicas, solo en situaciones de laboratorio, o alométricas, salida de 100 metros, subir una escalera, o excéntricas o pliométricas, como bajar una escalera, Cristo en anillas, pulso, y ciclo estiramiento-acortamiento, salto con toma de impulso. Contracción tónica. Se describe como una tensión muy fuerte, continua y relativamente larga. La velocidad de ejecución es lenta o nula. Se manifiesta cuando se trata de vencer una gran resistencia. Por ejemplo, cuando un halterófilo sostiene la barra por encima de la cabeza o cuando un gimnasta mantiene una posición, también es la que se produce en las piernas de un esquiador. La contracción fásica se produce cuando el trabajo muscular requiere un dinamismo que depende de un empleo alternado de las fuerzas, fases alternativas de contracción y relajación. Este tipo de tensión es típica de los deportes que llamábamos cíclicos, por la repetición continua de un cierto movimiento. Por lo tanto, en atletismo, natación o remo, cada zancada, brazada o remada presenta una dinámica concreta de desarrollo de estas fases de tensión y relajación. La contracción fásica tónica, como el nombre indica, es una combinación de las características descritas en los otros dos tipos. Se da cuando pasamos de un trabajo dinámico a uno estático o viceversa. Por ejemplo, en el judo, cuando estamos forcejeando con el contrario en posición casi estática y de golpe hacemos un movimiento explosivo para tirarle al suelo. En la lucha grecorromana o en algunos movimientos gimnásticos. La contracción explosivo isométrica o explosivo tónica.
Cuando el componente de fuerza baja y aumenta la velocidad, pasamos a los tipos de contracciones explosivos. En este caso la tensión es muy parecida a la tónica, pero con una resistencia inferior que vencer. La tensión se desarrolla velozmente y con un elevado empleo de fuerza que alcanza su máximo al final del ejercicio. Por ejemplo, un movimiento de halterofilia. Este es un ejemplo muy claro, pero seguro que a ti se te ocurren otros más. La contracción explosivo-balística o explosivo-elástica consiste en una tensión muy rápida en un intervalo de tiempo corto para vencer una pequeña resistencia externa. La fase concéntrica del movimiento va precedida por un estiramiento previo, con lo cual habría gran parecido con el ciclo estiramiento-acortamiento, pero se daría cuando la resistencia externa es mínima, por ejemplo en un saque de tenis o un lanzamiento de disco. Veloz acíclica. Se puede considerar una variante de la anterior, pero que se da cuando la carga externa es inexistente. También son acciones aisladas hechas a gran velocidad, pero en este caso el músculo se activa con una sola tensión a gran velocidad y después pasa a un estado de tensión menor. Por ejemplo, en un golpe de boxeo o en la acción de ataque de un tirador de esgrima. Fuerza máxima. Es aquella que aparece al mover sin limitación de tiempo la mayor carga posible en un solo movimiento. Por ejemplo, una repetición con el máximo peso posible en una sentadilla completa. De hecho, si te fijas, podríamos decir que esta repetición es un ciclo estiramiento-acortamiento, pero la velocidad en la que se ejecuta no permite que se almacene energía elástica. Para entender todavía mejor el concepto de fuerza máxima, vamos a introducir otro concepto nuevo que es el de fuerza absoluta. La fuerza absoluta sería la cantidad total de fuerza que nuestro cuerpo puede realizar únicamente en condiciones extremas de peligro. Pues bien, la fuerza máxima es la parte de esa fuerza absoluta que podemos activar voluntariamente. Podemos diferenciar dos tipos de fuerza máxima. La isométrica máxima, que se mide cuando no hay movimiento externo del músculo. La fuerza dinámica máxima, que se mide cuando la resistencia que utilizamos para medir se puede superar. A partir de ese concepto vamos a ver cómo se realiza un test de fuerza máxima. El resultado que obtengamos con cada ejercicio será la repetición máxima, RM, de aquel ejercicio y sus porcentajes nos servirán como referencia para organizar los entrenamientos de cualquiera de las manifestaciones de la fuerza. ¿Qué porcentajes utilizar para cada tipo de fuerza? Lo veremos cuando hablamos de los parámetros de entrenamiento de cada una de ellas. Test de fuerza máxima. Paso 1. Elegir el ejercicio sobre el que vamos a realizar el test. Se pueden hacer varios, pero hasta que no se acabe con un ejercicio no empezamos con el siguiente. Paso 2. Calentar bien los músculos que participan en dicho ejercicio con series con menor peso y estiramientos. Paso 3. Hacer una serie con peso muy cercano al máximo para acercarnos a la RM. Paso 4. Subir el peso progresivamente en cada serie hasta que encontremos una carga con la que el ejecutante pueda realizar una repetición y no dos. Observaciones. Hay que dejar tiempo suficiente entre series, 5 a 6 segundos o más, para que el deportista se recupere y pueda estar al máximo en la siguiente repetición. Variante. En deportistas principiantes o cuando creamos que pueda haber peligro de lesión, podemos realizar un test indirecto con una carga submáxima, un número de repeticiones no superior a 5 en los brazos y a 10 en las piernas. Para no alejarnos mucho en exactitud, calculamos la RM a través de la siguiente fórmula. Sería el peso levantado por 0,0333 por número de repeticiones hasta fallo muscular más peso levantado. Por ejemplo, un deportista que levanta 4 veces, en la quinta hace fallo muscular, una carga de 60 kilos, en el ejercicio de press de banca sería
60, que son los kilos del peso levantado, por 0,0333 por 4, que son las veces, más 60, lo que ha levantado, sería 68. Los parámetros que debemos utilizar cuando queramos aumentar los niveles de fuerza máxima serán a base de cargas elevadas de hasta el 90-95% o hasta el 100% del peso que podríamos levantar una sola vez. La velocidad de contracción debe ser la máxima posible para reclutar todo tipo de fibras. El número de repeticiones será de 1 a 5 y las series podrían ser de 3 a 5 con descansos siempre largos de 3 a 5 minutos para dar recuperación al músculo y al sistema nervioso. Haremos no más de 5 ejercicios que también se pueden combinar con ejercicios isométricos sin movimiento externo, de larga duración o también excéntricas. Las sesiones por semana serán de 2 a 3. Parámetros para el entrenamiento de la fuerza máxima. Para mejorar los niveles máximos de fuerza, se trata de utilizar cargas muy elevadas para mejorar la capacidad de reclutamiento de las fibras lentas y rápidas a la vez. Realizar velocidades de contracción altas, aunque el movimiento externo no sea rápido por el peso. Mejorar la frecuencia de estímulos que, aunque no nos llevará a un aumento de fuerza, sí nos permitirá alcanzar la misma fuerza en menor tiempo. Mejorar la sincronización de las unidades motoras de manera que haya una coincidencia en el tiempo de activación de todas las unidades motoras. Mejorar la sincronización de las entre músculos diferentes, es decir, que todos los músculos que participan en un movimiento se contraigan a la vez, y activar los procesos de rebote del músculo. Si un movimiento se hace de forma brusca, se crea una energía de rebote proporcional a la elongación y velocidad con que se produce. Este tipo de entrenamiento únicamente debe realizarse con gente entrenada que necesite grandes mejoras de fuerza máxima y que haya trabajado anteriormente con cargas más moderadas y domine la técnica de los ejercicios. Pero incluso en estos casos es importantísimo hacer series con porcentajes menores para calentar la musculatura antes de trabajar con las intensidades que hemos escrito con anterioridad. Fuerza-velocidad. Entendemos la fuerza-velocidad como la capacidad que tiene nuestro sistema muscular de superar cargas externas, sea el propio peso corporal o algún artefacto, con gran rapidez de contracción. Dentro de esa definición aparecen dos nuevos conceptos: la fuerza inicial, que es la capacidad del sistema muscular para producir tensiones al inicio del movimiento, y la fuerza explosiva, que es la capacidad de seguir produciendo tan rápidamente como sea posible el crecimiento de la tensión ya empezada. Esta manifestación de la fuerza está relacionada con lo que llamaremos fuerza útil, que es la fuerza que utiliza el deportista en situaciones de competición específicas en cada deporte. Parámetros metodológicos para el entrenamiento de la fuerza-velocidad. Para mejorar este tipo de manifestación debemos incidir sobre la velocidad de contracción de las fibras para conseguir un nivel de fuerza lo mayor posible en el menor tiempo. La coordinación entre los distintos músculos que participan en la acción. La mejora de la capacidad para pasar de un régimen estático a una contracción dinámica explosiva. De esta forma estamos mejorando la fuerza inicial, que es uno de los dos componentes de la fuerza-velocidad. El movimiento explosivo ante distintas cargas para mejorar la fuerza explosiva en su totalidad. Imagina una gráfica que representa los distintos tiempos en función de la fuerza realizada. Utilizaremos un número de series no muy alto, de 3 a 5, con un número de repeticiones bajo o muy bajo, de 2 a 8, como mucho 10. Dando total prioridad a la calidad de las repeticiones y llegando solo hasta 3 o 4 ejercicios. La carga por movilizar se moverá entre el 30 y el 70% de la RM, con un descanso muy largo para poder mantener la intensidad. Hay que prestar especial atención en que, a pesar de que la velocidad sea máxima, se mantenga el rango completo de movimiento, ya que normalmente se tiende a acortarlo. La frecuencia de entrenamiento de esta manifestación puede ser de 2 a 4 sesiones por semana.
Fuerza-resistencia. Entendemos como fuerza-resistencia la capacidad de ejecutar una tensión muscular determinada repetidas veces. Esta situación se da en dos tipos de deportes muy distintos. Por un lado, se da en los cíclicos, natación, remo, ciclismo, y en los que más que fuerza-resistencia podemos hablar de resistencia a la fuerza, porque se trata de evitar que el esfuerzo muscular sea el factor limitante que nos haga bajar la intensidad antes de que el esfuerzo cardíaco. Por otro lado, se da en los deportes de oposición individuales como el judo o colectivos como baloncesto, donde lo que buscamos es mejorar la capacidad de repetir una acción técnica muchas veces. Tanto en uno como en otro tipo distinguiremos en una fase general de entrenamiento para pasar después al entrenamiento de la fuerza-resistencia específica. Por lo tanto, los parámetros a utilizar serán de trabajo con series largas de 15 a 20 repeticiones con pesos ligeros de 30, 50 o 60%, con una recuperación corta entre series de 30 segundos o un minuto, con un volumen de series alto de 3 a 6. La velocidad de ejecución deberá ser lenta para poder mantener el esfuerzo de manera prolongada. Parámetros para el entrenamiento de la fuerza-resistencia. En la fase general debemos aumentar la capacidad oxidativa de trabajar con oxígeno del músculo, mejorar la llegada de sangre de los músculos participantes mediante el aumento de capilares, trabajar el movimiento en todo su rango. En la fase específica de deportes cíclicos debemos simular las exigencias energéticas y de fuerza de la prueba, siendo capaces de soportar una sobrecarga ligeramente superior. Utilizar al principio ejercicios más alejados de los específicos de la competición para irlos haciendo cada vez más cercano. Ejecutar primero series ligeramente superiores a la de competición, pero a menor intensidad, e ir subiendo la intensidad a medida que igualamos su duración a la de la competición. En la fase específica de deportes con oposición debemos relacionar el entrenamiento con los elementos técnicos tácticos del deporte, ejecutar la sesión con la ayuda de pequeños lastres, chalecos, muñequeras, cinturones o tobilleras, utilizar muñecos o gomas en deporte de combate. Hipertrofia es una adaptación a largo plazo que comporta el entrenamiento de la fuerza. Esa adaptación consiste en un engrosamiento del músculo por aumento del tamaño de las fibras que lo componen, aumento del número y tamaño de miofibrillas que constituyen las fibras, y engrosamiento de los tejidos conectivos, fásicas que envuelven el músculo. Esta adaptación se explica porque cuando realizamos un entrenamiento muscular en condiciones anaeróbicas, los procesos catabólicos, que es destrucción de proteínas que forman el músculo, predominan sobre los anabólicos, construcción de masa muscular. Posteriormente, durante la recuperación, los procesos de síntesis de proteínas se aceleran, comportando un aumento de la masa muscular. Por lo tanto, nos moveremos en unos parámetros que son los siguientes: 4 a 8 series de 6 a 12 repeticiones con descansos de 2 a 5 minutos. La velocidad de ejecución ya hemos dicho que irá en función de las fibras sobre las que queremos incidir. El número de ejercicios puede ir hasta 6 a 9 y la frecuencia semanal es de 3 o 4 sesiones. Podemos movernos entre el 40 y el 60% de la RM y hacer 4 a 6 series de 10 a 20 repeticiones con pausas de 1 a 2 minutos y una velocidad lenta o rápida en función del objetivo. Podemos hacer de 6 a 8 ejercicios o de 2 a 3 entrenamientos semanales. En el área de las pesas. Parámetros para el entrenamiento de la hipertrofia. Para conseguir procesos de hipertrofia debemos congestionar el músculo para lograr una alta degradación de proteína muscular que nos llevará a la posterior formación de esta durante la recuperación. Realizar la velocidad de ejecución en función de si queremos hipertrofiar fibras lentas o rápidas. Dejar poco descanso entre series para conseguir procesos anaeróbicos e incidir sobre la hipertrofia, o dejarlos más largos para incidir sobre los procesos neurales y mejorar la fuerza máxima. Resumen.
La fuerza es una capacidad física básica de tipo condicional que se describe como la capacidad que tiene el músculo al activarse para producir tensión muscular bajo condiciones específicas. El grado de fuerza depende de varios factores de tipo biológico, mecánico, funcional y sexual. Dentro de los biológicos destacamos el tipo de fibra, de unidad motora, los aspectos energéticos y la respuesta hormonal. Entre los mecánicos encontramos la longitud del músculo, la velocidad en que éste es capaz de contraerse y la elasticidad. Además, la variación de longitud y de tensión durante la contracción y los factores derivados del género también influyen de forma relevante. Las formas de contracción básicas del músculo son la isométrica o de régimen estático, donde no hay movimiento externo, y la concéntrica o miométrica, donde la distancia del músculo se acorta durante la contracción, y la excéntrica o pliométrica, donde la distancia aumenta. El ciclo estiramiento-acortamiento es un encadenamiento de estos tres tipos de contracciones. Primero se alarga el músculo mientras almacena energía elástica y después hay una fase estática y finalmente una contracción con disminución de la longitud del músculo sumada a la energía elástica. Hay otros tipos de tensión muscular que se definen a partir de la aparición de los tres tipos vistos anteriormente y también por el tipo de carga ante la que se manifiestan. Estas son la contracción tónica, la contracción fásica, la contracción fásico-tónica, la contracción explosivo-isométrica o explosivo-tónica, la contracción explosivo-balística o explosivo-elástica y la veloz acíclica. La fuerza tiene su manifestación máxima explosiva de resistencia y hipertrofia. La variación de los parámetros de volumen, intensidad, descanso, número de series, repeticiones y velocidad de ejecución nos permite incidir más sobre las distintas manifestaciones de la fuerza. Preguntas. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Teniendo en cuenta los conceptos de tensión muscular y de contexto específico, podemos decir que la fuerza es la capacidad que tiene el músculo al activarse para producir tensión muscular bajo condiciones específicas. Verdadera. Como la mayoría de las manifestaciones de fuerza se dan en gran parte de los deportes, son utilizaciones máximas o casi máximas y a velocidades de ejecución altas, la vía energética utilizada será la anaeróbica aláctica. Verdadera. La función principal de la insulina es la de sintetizar proteínas para construir músculos. Falsa. La función principal de la insulina es la de mantener los niveles adecuados de azúcar en sangre y en el músculo. La elasticidad del músculo es la capacidad que éste tiene para almacenar energía cuando es estirado y para liberarla cuando se produce la contracción. Verdadera. La contracción isométrica se produce cuando la tensión que genera el músculo va variando durante el rango de movimiento. Falsa. La contracción isométrica se produce cuando la magnitud de la tensión del músculo es igual a la resistencia externa. Independientemente de qué manifestación de la fuerza dirijamos en el entrenamiento, el simple hecho de entrenarla ya hace que mejoren, aunque en diferente medida, todas las otras manifestaciones. Falsa. El entrenamiento de una de las manifestaciones de la fuerza puede repercutir de forma positiva, nula o hasta de forma negativa sobre otras manifestaciones. El test de fuerza máxima es una buena herramienta para poder estructurar los entrenamientos de fuerza en función de los porcentajes de RM de cada ejercicio. Verdadera. Y hemos llegado al final de este módulo y espero que os haya gustado y podéis estudiar mucho y sacar buenas notas en vuestros exámenes. Venga, hasta luego, chao.